Un saludo para todos ustedes. Soy Eduardo Penny, especialista en medicina interna y geriatría, y quiero agradecerle a la Sociedad Argentina de Medicina por esta gentil invitación para tratar un tema sumamente importante, y es el sobre los pacientes mayores, si es que tenemos que establecer alguna terapéutica diferente. Y esto es importante desde el punto de vista, como sabemos, cada vez atendemos más a pacientes añosos, y no solamente eso, sino que también con pluripatología. Veremos algunos aspectos interesantes de esto. Ah, es importante tener en cuenta que debemos utilizar, es, cuando sea estrictamente necesaria, la farmacoterapia. Procurar utilizar alternativas no farmacológicas cuando la podemos hacer. Es importante también hacer un diagnóstico preciso para evitar el uso de sintomáticos, los cuales llevan a efectos colaterales usualmente. Tener en cuenta que la farmacocinética y farmacodinámica de los adultos mayores es diferente. Los estudios clínicos nos han brindado y nos brindan poca información, lamentablemente, o sin evidencia de eficacia en población de adultos mayores, y no siempre se pueden extrapolar la que encontramos con los jóvenes. Hay problemas de seguridad. Hay problemas de polifarmacia porque tienen una serie de problemas mórbidos, y aquí es importante tener en cuenta siempre los criterios de Beer, y también las posibilidades de prescripción cuando encontramos fármacos innecesarios. Tener en cuenta las reacciones adversas que se pueden presentar, así como las interacciones medicamentosas. El efecto costo es muy importante, y en enfermedades crónicas, como ustedes saben, la adherencia al tratamiento es uno de los grandes problemas en su manejo y control. Tenemos entonces que justificar el uso de fármacos, y son justificables en la medida que podamos hacer prevención y tratamiento de enfermedades en la medida que esté comprobado, conservar el estado funcional de los adultos mayores, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida. Estas serían las justificaciones para el uso de fármacos en la población adulta mayor. Hay que tener en cuenta que actualmente pues hay una mayor expectativa de vida, y que hay muchas enfermedades que van acompañando y que han aparecido, entre comillas, a través de los años por esta longevidad. Tener en cuenta que alrededor de entre el 20 y el 30% del consumo total de fármacos es por parte de esta población. El 90% usan por lo menos algún tipo de fármacos, y cuidado que las vitaminas, las gotas, etcétera, etcétera, son fármacos al final de cuentas. También tener en cuenta que podemos mejorar la salud sin medicamentos, con una buena alimentación, manteniendo una buena actividad física y mental. Hay que tener en cuenta que muchas veces la depresión está conspirando contra la recuperación, y eso hace que a veces uno mantenga medicamentos en largo tiempo, y es simplemente el problema de atrás es una depresión, por lo tanto el paciente no se va a sentir bien. Y hay que tener un panorama de cuáles son los fármacos más usados, que son los analgésicos, los psicotrópicos, los gastrointestinales, los antiinflamatorios no esteroideos y las cardiovasculares, porque son fármacos que deben ser bien estudiados, y debemos tener una información adecuada sobre estos. Las hospitalizaciones son frecuentes en ellos, como hemos mencionado, hay polipatología, lo cual conlleva una polifarmacia por la comorbilidad. Hay un estudio donde demuestra que el 35% usaron más de 5 fármacos, ojo, a veces necesarios, a veces innecesarios, y de ahí el criterio clínico para decir cuándo es y cuándo no necesario. Por lo tanto, las interacciones medicamentosas son frecuentes, las reacciones adversas reportadas varían entre un 6 y 40%, una adherencia relativamente baja, entre 25 a 50% no toman el fármaco, y uno está pensando que no mejora porque pues, continúa la enfermedad de fondo, porque se está acentuando esta, pero muchas veces es porque no están tomando el fármaco. Importante porque en un 60%, o sea, 6 de cada 10 puede haber un error en la medicación, ya sea porque la indicó mal el médico, porque la prescribió mal, o porque le entendió mal el paciente. Por lo tanto, las indicaciones tienen que ser muy, muy claras. Y las causas de error son el entendimiento por parte de los pacientes, la polifarmacia,
los regímenes inadecuados, por ejemplo, que un medicamento es cada 8 horas, el otro es cada 6 horas, el otro es una vez al día, el otro 2 veces al día, el otro con alimentos o sin alimentos, o uno va en el ajuste de dosis cambiando las dosis. Y eso tiene que quedar muy claro para ellos para que no hayan estos errores. La otra cosa en relación a los fármacos es que tenemos que tener en cuenta que la farmacocinética está a menudo alterada, la farmacodinámica puede ser diferente entre los jóvenes y los mayores, que sus funciones homeostáticas están disminuidas y tienen una mayor susceptibilidad a efectos que no se presentaban en gente joven, las reacciones adversas son más frecuentes, las condiciones previas incrementan riesgo. Ojo, un paciente que ha tenido úlcera péptica o gastritis, le damos aspirina como prevención secundaria y puede presentar sangrados digestivos. Y siempre acordarse que hay los llamados síndromes causados por fármacos, o sea, cuadros clínicos por medicamento o por aumento de dosis de medicamento. Y eso hay que tenerlo en cuenta para poder aclarar la aparición de nuevas molestias. En relación a la absorción, hay una serie de cambios fisiológicos que se van a producir y que pueden alterar la absorción de los medicamentos. Por ejemplo, el pH gástrico elevado, la disminución de la superficie de absorción, la disminución del flujo sanguíneo que llega a los órganos, la disminución también de la motilidad gastrointestinal. Pero hay condiciones patológicas que pueden asentar todo este problema: la cloridia, el síndrome de malabsorción con las diarreas crónicas, gastrectomías cuando han sido sometidos los pacientes, y también una serie de factores ambientales a tener en cuenta, por ejemplo, el uso de antiácidos, de anticolinérgicos, de determinados alimentos y de interacción de drogas pueden afectar toda esta absorción. Y nosotros pensar que estamos con el tratamiento adecuado, entonces adecuada, y lo que estamos viendo simplemente es que no está adecuadamente tratado, el paciente recibiendo los medicamentos en las dosis que requieren realmente. También se afecta la distribución de los medicamentos, y se afecta la distribución porque hay una serie de cambios fisiológicos que acompañan la edad. La disminución del agua corporal total, la disminución de la masa magra corporal, sobre todo hay un incremento de la grasa corporal a tenerlo. Esto asociado a condiciones patológicas como desnutrición, malnutrición o insuficiencia hepática o renal, pues van a afectar la distribución. Y como factores ambientales, acordarse que cuando uno está tomando diferentes medicamentos, puede haber un desplazamiento de la ligazón proteica. Y en la mayor parte de ellos, pues la fracción libre es la que realmente actúa. Y puede estar aumentando la fracción libre porque ya está copada la ligazón proteica en algunos casos. Hay, como les mencionaba yo, la disminución del agua corporal y del agua total y de la masa magra, la grasa total, como les mencionaba, estaba elevada. ¿Y esto qué repercusión tiene? Tiene repercusión de la concentración del medicamento y de la duración de la acción del fármaco. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que son hidrosolubles y otros medicamentos que son liposolubles. Por lo tanto, si una persona tiene un incremento de la grasa corporal, pues va a quedarse el medicamento mucho más tiempo y se va a ligar más a la grasa. Mientras que en el caso de los medicamentos hidrosolubles pueden ser eliminados mucho más fácilmente por el riñón, básicamente, y pueden tener alteraciones en su concentración. Entonces, cuidado, hay que saber qué fármacos son liposolubles, qué fármacos son hidrosolubles, cuál es la cantidad de grasa que tiene la persona, de masa magra, y para que vean, pues, cómo realmente pueden haber ese tipo de cambios. Desde el punto de vista de metabolismo, sabemos que hay una disminución fisiológica de la masa hepática, del flujo sanguíneo y de la actividad enzimática. Y esto puede hacerse mucho más marcado en determinadas condiciones patológicas frecuentes en personas mayores, como son la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia hepática, los problemas de malnutrición y de enfermedad tiroidea, los problemas de malignidad o cáncer, en los mismos estados febriles, las infecciones virales, los procesos
de inmunización que en alguna forma pudieran alterar, y una serie de factores ambientales donde tiene que ver pues la composición de los alimentos y la interacción de drogas y el uso de tabaco. La excreción también se altera en alguna forma desde el punto de vista farmacocinético. Cambios fisiológicos que se producen en la edad es la disminución del flujo sanguíneo renal, la disminución del porcentaje de filtración glomerular y la disminución de la secreción testicular. Todo esto nos habla de las dificultades que pueden haber en el riñón para poder excretar las drogas. Y esto se hace mucho más marcado con condiciones patológicas como la hipovolemia o con la existencia de la insuficiencia renal, produciéndose también en muchos casos los problemas de interferencia por la interacción de drogas. Entonces, vamos a dar algunos principios generales que se deben tener en cuenta para la prescripción de fármacos en la tercera edad. La primera que es importante es evaluar la necesidad de terapia con drogas. ¿Realmente mi paciente va a mejorar si yo le doy un tratamiento? Si no le voy a dar, no se lo den. Denle otro tipo de tratamiento no farmacológico. Y para eso yo necesito tener un diagnóstico preciso y correcto. Entonces, parto del diagnóstico preciso y correcto y por lo tanto voy a darle un tratamiento que sea el más adecuado, el más correcto. Hay que tener en cuenta que hay determinados problemas, determinadas patologías y procesos mórbidos donde los medicamentos no van a trabajar, entonces tampoco son necesarios. Y hay que tratar de evitarlos en lo posible. Si ustedes piensan que va a mejorar la calidad de vida del paciente o va a curar una enfermedad, pues no duden en utilizarlo. Hay que hacer una historia cuidadosa de los hábitos y uso de los medicamentos. Hay que ver, a veces son pacientes tratados por diversos médicos con diferentes fármacos, a veces inclusive con diferentes marcas y con los mismos efectos. Anticipar las potenciales interacciones. ¿Para qué? Para tratar de evitarlas, porque no debemos tratar de solucionar el problema, debemos tratar de evitar el problema. Hay que tener en cuenta que alimentos, tabaco, alcohol, cafeína pueden afectar la respuesta de estos medicamentos y esto hay que explicárselo al paciente. Es importante tenerlo en cuenta. En general, debemos usar dosis en rango terapéutico. La menor dosis dentro del rango terapéutico al inicio de ser necesario y hay que ir ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta terapéutica. Y eso es importante. No es que hay que darle poquito porque es viejito, no. Hay que darle la menor dosis posible, pero en el rango terapéutico, o sea, en la medida de que vamos a tener un efecto farmacológico positivo. Y eso se debe básicamente a las alteraciones pues, en el metabolismo y de excreción que son poco predecibles en personas mayores, o que muchas veces con determinados fármacos la población adulta mayor es sensible en su sistema nervioso central a esos fármacos. La otra cosa que también tenemos que hacer después de estar titulando, hay que titularlas a metas terapéuticas razonables. Hay que saber hasta cuándo podemos actuar. El ajuste de dosis debe ser adecuada y hay que tratar de utilizar fármacos combinados en la medida que vamos a tener mayor efectos positivos y menor efectos indeseables por elevar la dosis de uno de ellos. Pero yo aquí sí insisto mucho en el tema de las metas terapéuticas razonables. Y eso hay que explicarle al paciente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde se puede llegar con ese medicamento para que él no trate de abusar ese medicamento y comenzar a automedicarse con dosis más elevadas y que van al extremo del rango terapéutico o inclusive a dosis de toxicidad. Entonces uno tiene que tomar su momento para conversar con los pacientes sobre eso. La otra cosa que es importante, sobre todo en adultos mayores, es tratar de simplificar el régimen terapéutico y alentar todo lo que sea de adherencia. Y aquí pues tenemos que evitar los esquemas complejos, tenemos que procurar dar formas de dosificación apropiada al paciente, hay que ver cómo es el sistema de vida del adulto mayor,
si ustedes le dicen, bueno, tome una tableta en el desayuno y en la cena, de repente él no cena y por lo tanto no va a tomar la dosis de la cena. Entonces hay que averiguar sobre su patrón de vida. Ustedes no crean que el paciente se va a adecuar a lo que ustedes están pensando. El paciente se adecua simplemente a su mismo estilo de vida y va a tratar en lo posible de adecuar la toma de sus medicamentos a su estilo de vida, pero no va a ser al revés. Entonces siempre hay que buscar una forma de dosificación adecuada para ellos. El envase tiene que estar claro y acá hay que tener mucho cuidado porque hay muchos envases que son muy parecidos y a veces con letra pequeña y el paciente no lo entiende, no lo ve y se confunde, se puede terminar intoxicándose con el medicamento. Las indicaciones deben ser muy cuidadosas, precisas, específicas, siempre escrito. Hay que explicarle por qué están tomando ese medicamento. Hay que usar un diario o un calendario o un dispensador para simplificarles la vida, conversar con la familia para que se los pueda hacer o ellos mismos. Para eso el médico necesita saber cómo utilizar estas cosas. No es simplemente que utilice algo y guía. No, hay que guiar al paciente. Hay que fomentar la devolución y destrucción de drogas, ¿no? Porque a veces se quedan los medicamentos en los botiquines y de repente pasan 3, 4 años y terminan tomando algo que no tiene sentido en ese momento en que ellos quieren tomarlo. En el año 2011, y ese es un trabajo bien importante, aparecieron un paper, un trabajo publicado en New England Journal of Medicine con los principales fármacos que originan hospitalizaciones por emergencias en adultos mayores. Y vean acá, está la insulina y los antidiabéticos orales, ¿ok? O sea, diabéticos que usan esto, hay que tener mucho cuidado. Y después, los anticoagulantes y los antiplaquetarios. Y finalmente, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, con este cuadro, con este estudio, ya sabemos, aunque esto uno debe adecuarlo a cada centro de trabajo, a cada comunidad, obviamente, para sacar sus propias conclusiones, pero ya sabemos que los fármacos más peligrosos que conducen a emergencia, la mayor parte de pacientes adultos mayores, son los antidiabéticos, determinados antidiabéticos orales y la insulina, los anticoagulantes con los antiplaquetarios y los antiinflamatorios. Entonces, mucho cuidado con eso. Esa es la gran importancia de este estudio. Acordarse también que existe los criterios de Beers, que es una revisión sistemática con la graduación y evidencia sobre medicamentos potencialmente inapropiados para adultos mayores en relación a los eventos adversos, las interacciones, etcétera, y que el último ha salido en el 2019 y donde tienen pues una serie de aspectos importantes. Yo les recomiendo que lo revisen permanentemente. Finalmente, para llevarse a casa hay que evaluar la necesidad de terapia con fármacos, por insistir, una historia cuidadosa de hábitos y de uso de fármacos, considerar el funcionamiento corporal y el estado de fragilidad o vulnerabilidad del paciente es importantísimo. Los pacientes frágiles son mucho más susceptibles a tener problemas con los fármacos. En general, utilizar dosis pequeñas, pero vuelvo a insistir dentro del rango terapéutico, ir ajustando y simplificar el régimen terapéutico para aumentar la adherencia de estos pacientes. Quiero agradecerles a todos por la paciencia de haberme escuchado y nuevamente mi agradecimiento a la Sociedad Argentina de Medicina. Un abrazo cordial.